Muy buenas tardes, mi nombre es José Guamán Gutiérrez, soy especialista en contrataciones públicas. En primer lugar, quiero agradecerles por su gentil participación. El día de hoy vamos a desarrollar una videoconferencia, una charla, un conversatorio sobre un tema muy relevante en el campo este de la normativa de contrataciones del Estado. Queremos agradecer a la Subdirección de Desarrollo de Capacidades porque en estos momentos, a pesar de que estamos en cuarentena, nos viene capacitando de manera permanente. La charla del día de hoy tiene dos momentos, ¿no? Al inicio le voy a dar de pronto los conceptos básicos sobre la evaluación y calificación de ofertas. Luego vamos a hablar sobre los principales errores que se presentan al momento de evaluar y calificar estas ofertas. Y finalmente cerramos con una ronda de preguntas. Bien. El objetivo principal de esta charla, de esta videoconferencia, que va a durar hasta las 5:30, 5:15 de la tarde, es principalmente adquirir conocimientos para evitar errores en la evaluación y calificación de ofertas. ¿Y por qué ese es el objetivo? Porque, bueno, hemos identificado en muchos procedimientos de selección que convocan las entidades que los tiempos para poder adjudicar una buena pro se vienen dilatando, ¿no? Y dentro de esas actividades, porque como sabemos, el procedimiento de selección es un conjunto de actos administrativos, ¿no? Que se inicia desde la convocatoria y culmina con la suscripción del contrato. Dentro de todos esos actos administrativos hay diversas etapas, ¿no? Que son las que se van a señalar a continuación, ¿no? Dentro del procedimiento de selección tenemos la etapa de convocatoria, ¿no? En la cual publicamos nuestras bases. Tenemos la etapa del registro de participantes, en la cual los proveedores que estén interesados en el participar en el procedimiento de selección hacen su registro totalmente gratuito a través del SEACE. Tenemos también la etapa de formulación de consultas y observaciones, su nombre mismo lo dice, etapa en la cual los proveedores registrados pueden formular consultas sobre determinados aspectos de las bases que ya previamente le hemos publicado. Tenemos una etapa de absolución de consultas y observaciones, donde básicamente lo que hacemos es elaborar un pliego absolutorio donde recogemos todas esas consultas y observaciones y la vamos absolviendo cada una de ellas. Obviamente que cada absolución tiene que estar debidamente fundamentada y en esa misma etapa realizamos la integración de bases, ¿no? Que básicamente consiste en recoger todas las consultas y observaciones que se hayan considerado, ¿no? Que se hayan de alguna u otra forma acogido, ¿correcto? Y luego de la integración de bases, ya entramos ya de lleno a la exposición, ¿no? A la charla del día de hoy, entramos a la presentación de ofertas, ¿no? Que es la etapa en la cual ¿no? Los participantes presentan cada uno sus ofertas de acuerdo a las reglas establecidas en las bases del procedimiento de selección. Con esas ofertas procedemos a hacer la evaluación, calificación de ofertas para finalmente otorgar la buena pro del procedimiento de selección. Bien, entonces nuestra charla consiste principalmente en analizar los principales errores que se cometen en estas dos etapas, ¿no? Durante la evaluación de ofertas, la calificación de ofertas. Vamos a ver qué temas se han identificado que vienen generando distintas problemáticas al momento de hacer la evaluación y calificación de las ofertas. Y posteriormente, ¿no? Con el otorgamiento de la buena pro. Bien,
Vamos a hacer una pequeña exposición sobre qué es lo relevante, ¿no? Para yo poder hacer una evaluación y calificación de las ofertas, en principio debo tener en claro cuáles son los documentos que voy a solicitar en las bases, ¿no? Y cuáles son los documentos que me van a presentar los ofertantes, ¿ok? En principio tenemos el documento relacionado o los documentos relacionados a la admisión de la oferta, ¿ok? Dentro de estos documentos relacionados a la admisión de la oferta tenemos la declaración jurada de datos del postor. Básicamente es un anexo, el anexo número 1 que está en las bases. El segundo documento que se pide para la admisión es el documento que acredita la representación de quien suscribe la oferta, ¿no? La vigencia de poder, ¿no? Esa vigencia de poder que nos emite registros públicos. El tercer punto es la declaración jurada de acuerdo al literal B del artículo 52 del reglamento, ¿no? Para eso también tenemos un anexo que está establecido en las bases. Básicamente esta declaración jurada, ¿no? Se señalan varios aspectos que el postor debe cumplir, ¿no? Entre otras cosas, de que no ha cometido de pronto algún tema de corrupción, de pronto que no esté impedido para contratar con el Estado. También ahí en ese anexo va a declarar de que se encuentra habilitado para poder contratar con el Estado, ¿no? Y diversos aspectos que permiten de alguna u otra forma garantizar a la entidad que el postor cumple, ¿no? Con las condiciones mínimas para poder presentar su oferta. El cuarto documento es la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia y en el caso de obra, expediente técnico de obra, que se acredita con una declaración jurada, con el anexo número 3, que también está establecida en las bases. Ahora, sobre este punto quiero hacer un pequeño paréntesis porque acá se han venido, digamos, presentando algunas incidencias, en realidad varias incidencias. ¿Por qué? Porque la normativa en sí, ¿no? Señala que al momento de que las áreas usuarias elaboren sus requerimientos, y este requerimiento como que tiene dos componentes, ¿verdad? Por un lado tiene las especificaciones técnicas o términos de referencia o especificaciones técnicas y por otro lado los requisitos de calificación, ¿no? Entonces, esta declaración jurada de cumplimiento, el anexo número 3, señala de que el postor cumple con todo lo que se le está solicitando en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia y en el expediente técnico de obra. ¿Ok? Cerramos paréntesis. Luego, tenemos la declaración jurada del plazo de entrega, que también es un anexo que está establecido en los formatos de las bases, en la cual el postor señala cuál es el plazo de entrega, ¿no? En el cual va a entregar el producto o servicio o ejecutar la obra. Tenemos también la promesa formal de consorcios con firmas legalizadas, esto de ser el caso, ¿no? Ya que la normativa de contrataciones permite también presentar ofertas en consorcio, ¿no? Por ejemplo, tengo una empresa, ¿no? Pero para poder llevar a cabo ese servicio o entregar el bien o ejecutar la obra, ¿no? Yo no, mi empresa no, digamos, no cumple con todas las condiciones o características o con la experiencia, por ejemplo, ¿no? Me puedo consorciar con otra empresa, ¿no? Hago un consorcio con esta otra empresa B para poder acumular capacidades, acumular experiencia, ¿no? Acumular aspectos que me van a permitir ejecutar la obra o en todo caso entregar el bien o también prestar el servicio, ¿no? Entonces la normativa me permite consorciar, ¿no? Se permite el consorcio. Y para esto, súper sencillo, simplemente tienes que llenar el anexo número 5, donde se señala claramente quiénes son los integrantes de ese consorcio, cuál es el porcentaje de participación de cada consorciado y diversos aspectos. Y finalmente, ¿no? Un documento para la admisión de la oferta que es muy relevante es el documento que señala el precio de la oferta. ¿Ok? El precio de la oferta. Ahí yo como postor señalo cuánto voy a cobrar o cuánto es el precio de mi oferta para llevar a cabo determinada prestación, ¿no? Entregarte determinado bien o ejecutarte la obra.
Entonces, recapitulando esta primera parte, hay que tener en cuenta estos documentos de admisión de la oferta. Estos documentos de admisión de la oferta se señalan claramente en las bases, ¿ok? En el capítulo 2 de las bases. Y en realidad acá es súper sencillo. Básicamente se trata de anexos, ¿no? Declaraciones juradas y la vigencia de poder. Entonces, recapitulando, los documentos para la admisión de la oferta son bastante sencillos, son declaraciones juradas y es más, están en anexos, ¿no? Tenemos el anexo del 1 al 7 y también la vigencia de poder, ¿ok? Segundo aspecto importante respecto a la documentación, los requisitos de calificación. ¿Qué son los requisitos de calificación? La normativa de contratación del Estado ha previsto de que los postores que se presenten, ¿no? Quienes me van a ejecutar la obra, me van a prestar el servicio, me van a entregar el bien, deben cumplir con determinados requisitos mínimos, ¿no? A través de los requisitos de calificación, yo como entidad voy a poder asegurarme de que efectivamente voy a contratar con una empresa, ¿no? O persona natural que cuente con las condiciones mínimas para poder brindarme el servicio, ejecutarme la obra o entregarme los productos. Ahora, estos requisitos de calificación también, ¿no? Los postores lo tienen que presentar de manera obligatoria, ¿ok? Respecto a los requisitos de calificación, tenemos el primero, capacidad legal, habilitación. El segundo requisito de calificación es la capacidad técnica y profesional, es decir, a través de estos requisitos de calificación vamos a poder identificar si el postor cuenta con la capacidad técnica referida a los equipos, referido de pronto a las maquinarias, ¿no? Para poder brindarme el servicio o de pronto ejecutarme una obra. Y también vamos a ver la capacidad profesional, es decir, el pool de profesionales con el que debería contar la empresa, ¿no? O la persona natural para poder brindarme el servicio, ejecutar la obra o en todo caso entregarme el bien. ¿Ok? Ahora, es importante señalar, y vamos a hacer un pequeño paréntesis también, respecto al requisito de calificación, capacidad técnica y profesional. En el caso de bienes y servicios, ¿no? Y consultorías en general, estos documentos de capacidad técnica y profesional se presentan al momento de ofertar, ¿no? Al momento de presentar mi oferta. Caso distinto es para ejecución de obras y consultorías de obras, porque en el caso de consultorías de obras y ejecución de obras, estos documentos relacionados a la capacidad técnica, ¿no? Los equipamientos y la capacidad profesional, el plantel profesional, se presenta para la suscripción del contrato. ¿Ok? Bien, ojo, repito nuevamente, en el caso de bienes, servicios, consultorías en general, estos documentos relacionados a la capacidad técnica y profesional se presentan al momento de publicar mi oferta, ¿correcto? En el caso de obras y consultorías de obras, estos documentos se presentan ya para la suscripción del contrato, es decir, estos segundos documentos, en el caso de obras y consultorías de obras, me lo va a presentar solo el ganador de la buena pro, ¿ok? Bien. Tercer requisito de calificación, experiencia del postor en la especialidad. Básicamente acá lo que se mide es el monto facturado. Cuánto ha facturado el postor o en todo caso cuánto es lo mínimo que yo debo pedirle a los postores para poder de alguna u otra forma asegurarme de que efectivamente ese postor cuenta con determinada experiencia, ¿no? Y como te comentaba, la experiencia del postor se mide en montos facturados. Y acá también hay algunos errores que se han visto, porque en muchas ocasiones en el requerimiento se pone como experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Que el contratista tenga 10 años de experiencia, 5 años de experiencia en el mercado, pero tenemos que aclarar que eso de ahí no es así. La experiencia del postor se mide a través de montos facturados, ¿ok? Montos facturados.
Y respecto a la experiencia del postor en la especialidad, también hay que tomar en cuenta, vamos a hacer acá un pequeño paréntesis. Como habíamos dicho hace un momento, en los procedimientos de selección también se pueden presentar en consorcio la empresa A y la empresa B, y nosotros vamos a medir esa calificación con la experiencia de aquel integrante del consorcio que se haya comprometido a ejecutar el servicio, a ejecutar la obra o a entregarme el bien. ¿Ok? Entonces, en el caso de la experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Si hablamos de consorcio, un breve paréntesis, vamos a medir en sí, ¿no? Solo la experiencia del postor, ¿no? Perdón, del integrante del consorcio que está señalando en su promesa de consorcio en ese anexo 5 que él se está comprometiendo a ejecutar la prestación. ¿Ok? Y finalmente tenemos el requisito de calificación relacionado a la solvencia económica. Es decir, a través de este requisito de calificación vamos a verificar, pues, ¿no? Que el contratista o el postor cuente con las espaldas financieras necesarias para poder ejecutarnos la obra. Porque, ojo, el cuarto requisito de calificación, la solvencia económica, solo está previsto para ejecución de obras. Es más, solo ejecución de obras por licitaciones públicas. ¿Ok? Bien. Recapitulando esta parte, ¿no? El segundo grupo de documentos relevantes para poder yo hacer una correcta evaluación y calificación de oferta está relacionado a los requisitos de calificación, ¿no? Y esto me los tiene que presentar el postor en su oferta. ¿Ok? Bien. Pasemos al tercer grupo de documentos relacionados a la evaluación y calificación de ofertas, ¿no? Los documentos relacionados a los factores de evaluación. ¿Qué son los factores de evaluación? Son ciertos parámetros, ¿no? Ciertas metodologías a través de la cual yo voy a asignar puntaje a los postores, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Solo es un ejemplo, ¿eh? Por decir, me presentan de pronto 10 ofertas. Ya, José, me han presentado 10 ofertas. Yo soy de comité de selección o de pronto yo soy el órgano a cargo del procedimiento de selección y tengo pues, ¿no? 10 ofertas ahí presentadas en el SEACE. 10 ofertas, tengo que descargar las 10 ofertas y ahora tú te preguntarás o me preguntarás, ¿cómo hago para seleccionar a una de estas? ¿No? O cómo saber cuál es la mejor de estas, porque tengo 10, ¿ah? Si no hubiese factores de evaluación, esas 10 empatarían, ¿no? Entonces los factores de evaluación, ¿ya? Me permiten asignar puntaje a cada una de esas ofertas. Y bueno, en esta presentación, ahí tenemos diversos factores de evaluación. Digamos que estos son los más comunes. Tenemos el factor precio, tenemos el factor plazo de entrega, tenemos el factor garantía comercial y o de fábrica, el factor sostenibilidad ambiental o social, el factor protección social y desarrollo humano. También tenemos un factor importante que se ha venido implementando en estos últimos años, que es la integridad en la contratación pública, la metodología propuesta y también un factor relacionado al conocimiento del proyecto y propuestas de solución. Ahora, si queremos indagar aún más sobre estos factores, ¿correcto? Podremos revisar las bases estándar que ha publicado y aprobado el OCE. En las bases estándar se señala claramente no solamente los factores de evaluación, sino también está el primer grupo de documentos, que hemos dicho los documentos de admisión, el segundo grupo de documentos relacionados a los requisitos de calificación y el tercer grupo de documentos relacionados a los factores de evaluación. Como te comentaba, en las bases estándar está el detalle, está correctamente precisado a qué se refiere cada uno de estos documentos. ¿Ok? Bien, como te comentaba, es importante tener en cuenta, en principio, de qué se trata estos documentos. ¿Ok? ¿De qué se trata estos documentos? Bien. A ver. Ok.
Y es importante saber esto, y te lo digo ¿por qué? Porque de la experiencia adquirida, podría comentar que hay muchos procedimientos de selección que digamos se declaran nulos o son apelados al Tribunal de Contrataciones del Estado, básicamente por no tener en claro cuáles son los conceptos de cada uno de estos documentos, ¿no? Y es más, en algunos casos se ha advertido que los servidores no conocen cuál es la naturaleza de cada uno de estos documentos. En muchas ocasiones se ha podido advertir de que se confunden, ¿no? ¿Qué documentos están relacionados a la admisión de la oferta? ¿Qué documentos están relacionados a los requisitos de calificación? ¿Qué documentos están relacionados a los factores de evaluación? ¿No? Y bueno, te comento un pequeño caso, ¿no? De un procedimiento de selección en el cual el desconocimiento de saber cuál es la característica, ¿no? O cuál es la funcionalidad de cada uno de estos documentos ha generado una nulidad que ha venido dilatando el procedimiento de selección. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Teníamos una obra en el norte del país en el cual se habían presentado varias ofertas, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? El comité de selección, en muchas ocasiones, poco, digamos, apurado, porque ustedes saben, ¿no? Estos temas del tiempo, a veces de pronto la población nos pone cierta presión para poder de una vez adjudicar, ¿no? Una buena pro, de una vez suscribir el contrato, pero en esta ocasión los miembros del comité de selección habían considerado un documento relacionado a la admisión como un requisito de calificación. Y es más, ¿no? Así lo señalaron en el acta de otorgamiento de la buena pro. Y esto, lamentablemente, fue apelado, pues, ¿no? Porque en este proceso que te comento se otorgó la buena pro con esa confusión que te indico y obviamente el postor que quedó segundo o el postor que quedó en tercer lugar tiene la opción de poder apelar el procedimiento de selección y en este caso pues sí, efectivamente lo apeló y se advirtió de que efectivamente los miembros del comité de selección habían considerado un documento de admisión como un requisito de calificación y al momento de hacer la apelación, ¿no? Se resolvió que en sí el proceso se declare nulo por una incorrecta evaluación de las ofertas. Y ahora, o sea, no queda ahí nada más, o sea, no queda en que el proceso queda nulo y retrocederá, sino que hay un conjunto de actos administrativos que tiene que realizar la entidad a la interna, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, te declaran la nulidad, también vas a tener que elaborar, pues, ¿no? Una resolución para que se tenga que declarar nulidad del procedimiento de selección, ¿no? Y bueno, la nulidad lo tiene que declarar el titular de la entidad, ¿no? Ha tenido que subir al titular de la entidad, explicarle la situación, que por qué se ha declarado nulo, y encima, ¿no? La normativa nos señala de que en caso de que se genere la nulidad de un procedimiento, se tiene que declarar y retrotraer el procedimiento de selección hasta el momento en el que incurrió en el vicio. Y es más, ¿no? En esa resolución de nulidad se tiene que señalar quiénes son los responsables, ¿no? Hacer un deslinde de responsabilidades. Entonces, ojo con esos detalles, ¿ok? Entonces, la sugerencia que yo te brindo, ¿no? La primera idea fuerza que te quiero brindar es esta. Toma en cuenta la diferencia entre los documentos de admisión, cuál es su naturaleza, para qué sirven, los documentos relacionados a los requisitos de calificación y finalmente los documentos relacionados a los factores de evaluación. Eso lo tenemos que tener clarísimo antes de iniciar con la evaluación y calificación de las ofertas. Ahora, otro aspecto también muy importante está relacionado al tema ¿no? Que engloba esto. Aparte de conocer cada uno de estos documentos, es importante esta primera parte que está acá, a ver, el tema de la convocatoria. ¿Por qué es importante? Porque en esta etapa tú vas a publicar las bases del procedimiento de selección.
Y es importante, y eso sí, ¿no? Quiero que te quede bien claro, la primera idea fuerza es de que el éxito de una correcta evaluación, aparte de lo que te comenté hace un momento, es de que tus bases estén bien elaboradas. Porque si tus bases están mal elaboradas, son ambiguas, tienen imprecisiones o son poco claras o poco transparentes, vas a tener, yo te aseguro, que vas a tener problemas al momento de evaluar y calificar las ofertas. ¿Por qué? Porque tú la evaluación y la calificación de las ofertas la vas a realizar en base a las bases que tú has publicado en la convocatoria. Ahora, vamos un paso atrás. Ya, ok. Entonces, como yo te comento, esas bases tienen que salir lo más perfectas posibles. ¿Ok? Entonces, vamos un paso más atrás, ¿no? El primer punto de control que tienes que hacer es al momento de elaborar las bases, chequear, hacer un punto de control adecuado que te permita identificar de pronto algunas ambigüedades, incongruencias en las bases, ¿no? Lo que se ha podido advertir en muchas ocasiones, pues, ¿no? Diversas ambigüedades. Por ejemplo, en el capítulo 1 te dicen que el plazo de entrega es 20 días. Capítulo 3 de la misma base, plazo de entrega, 40 días, ¿no? Como pasó en una contratación, adquisición de camionetas 4x4, ¿no? En el capítulo 1, ya, ok, me vas a entregar las camionetas en 20 días. Capítulo 3 de la misma base, ¿eh? Me vas a entregar las camionetas en 40 días, ya, ok, así salieron las bases, con esos errores. ¿Y qué pasa al momento de evaluar y calificar? Porque, ¿no? Recordemos que dentro de los documentos de admisión hay una declaración jurada que te habla del plazo de entrega, ¿verdad? Entonces, los postores, ¿qué plazo de entrega van a poner ahí? ¿20 o 40 días? Es todo un tema, ¿no? Y en la calificación tú te vas a encontrar con todo un problemón, pues, ¿no? Porque vas a estar evaluando las ofertas y seguramente vas a encontrar el anexo del plazo de entrega. Algunos ofertantes lo van a hacer por 20 días y otro ofertante por 40 días. ¿Qué haces ahí? De modo, pues no vas a tener que declarar nulo tu procedimiento de selección, ¿no? Porque si tomas la decisión ahí nada más de que no, van a ser 40 días y ya no 20, complicado, ¿no? Complicado, ¿por qué? Porque de hecho que eso se va a una apelación, totalmente. Y así como eso, también hay diversas deficiencias, ¿no? Que se han encontrado en las bases. De pronto lo que yo te comentaba también hace un momento respecto al tema del anexo número 3. En el anexo número 3. Y en el caso del anexo número 3, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese anexo número 3 te permite advertir de que efectivamente el postor va a cumplir con todo lo que tú le estás pidiendo en las especificaciones técnicas o término de referencia o expediente técnico de obra, ¿no? Por ejemplo, en unas bases para la adquisición o digamos prestar el servicio de limpieza, en mis especificaciones técnicas de mi requerimiento yo pongo, ¿no? A ver, el servicio de limpieza se va a contar con 10 operarios. Esos 10 operarios van a limpiar determinadas oficinas con determinados materiales, van a usar de pronto, no sé, pues, ¿no? Por decir, lejía, ace, jabón para limpiar las ventanas o qué sé yo. O sea, toda esa parte de las características técnicas, ¿ok? O las especificaciones técnicas, basta que se presente esta declaración jurada, el anexo número 3, y ya, digamos, el contratista se está comprometiendo a cumplir con todo lo que se ha señalado en la primera parte del requerimiento. Ahora, ¿qué es lo que hemos advertido también en muchas ocasiones? De que aparte de pedirte esta declaración jurada, el anexo 3, que es documentación obligatoria para la emisión de la oferta, en el requerimiento te piden otras declaraciones juradas, ¿no? Declaraciones juradas de que de pronto vas a mantener el personal, declaración jurada de que en este caso el servicio de limpieza, que voy a emplear los materiales, ¿no? Que me estás pidiendo en las bases, ¿no? Entonces, ahí se generan diversas ambigüedades también durante la evaluación de ofertas, ¿no?
Porque, ojo que los documentos para la admisión de la oferta se señalan en el capítulo 2 de las bases. Y en el capítulo 3 de la base se señala esto, ¿no? El requerimiento, las especificaciones técnicas y los requisitos de calificación. Entonces, en muchas ocasiones, en el capítulo 3 pedimos, ¿no?, cierta documentación, declaraciones juradas, adicionales, extras, que en realidad no tienen mucho sentido. Porque ya con esta declaración jurada de cumplimiento, ¿no?, con el anexo 3, ya se entiende que el postor está cumpliendo con todo lo que tú le estás solicitando en las especificaciones técnicas, en el término de referencia o en el expediente técnico de obra. Bastaría con ese documento. Y es más, en el caso de ejecución de obras y consultorías de obras, solo se permite presentar ese anexo número 3. ¿Okay? En el caso de bienes y servicios, de pronto en el capítulo 2 vas a poder presentar otro documento, pero lo tienes que señalar expresamente ahí en el capítulo 2 dentro de este cuerpo de documentos, ¿no? Por ejemplo, para el tema este de medicamentos, ¿no? De pronto para el tema este de medicamentos, en las especificaciones técnicas del capítulo 3 de la base vas a pedir, pues, ¿no?, que, bueno, los medicamentos cuenten con tales características, y es más, vas a pedir de pronto de que la empresa que vaya a brindar estos medicamentos cuente con determinados registros, ¿no? Determinados registros sanitarios. Ya, ok, yo lo pido dentro del capítulo 3 de mi requerimiento, y si voy a pedir que me lo acrediten, si voy a pedir que me acrediten, lo puedo poner acá, dentro de la declaración jurada de especificaciones técnicas. Ahí también la misma base, si tú te das cuenta, te permite insertar ahí ese documento. ¿Ok? Vas a poder pedir también de pronto ese documento. Pero ojo, son para casos puntuales. La idea es que las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra se acredite con el anexo número 3. Entonces hay que evitar pedir declaraciones juradas adicionales a esta. ¿Ok? Entonces ese es el segundo error que se han podido advertir en muchas ocasiones al momento de evaluar y calificar una oferta. Bien, entonces, cerrando esta segunda partecita, te digo que es importante que antes de evaluar y calificar la oferta, y es más, antes de realizar la convocatoria, debes revisar esas bases, que esas bases salgan de manera precisa, de manera coherente, de manera transparente, porque basta que haya un error en las bases, te malogra la evaluación y la calificación. Bien, una vez entendido esto, acá también tenemos otro elemento. Vamos a bajar el telón este que hemos explicado sobre los documentos, sobre estos tres grupos de documentos importantes para la evaluación y calificación de ofertas. Vamos a hablar un poco del rechazo de oferta, aunque en las siguientes sesiones, las siguientes charlas, se va a tratar a fondo estos temas de rechazo de oferta. Acá vamos a hablarlos de manera breve, ¿ok? Durante la presentación, ¿no?, evaluación y calificación de ofertas, de pronto vas a tener ofertas que estén por debajo o muy debajo del valor estimado, o en algunos casos vas a tener ofertas que estén por encima del valor estimado, ¿no? Entonces, ¿qué haces en ese tipo de situaciones? ¿No? Porque tú como entidad determinas un valor estimado de la contratación, ¿no? Por ejemplo, adquisición de, ¿no? Yo recuerdo que una entidad en una ocasión estaba convocando el servicio de elaboración de un software, ¿no?, para temas educativos, ¿no? Era una dirección de educación que básicamente lo que buscaba era el servicio de elaboración de un software para hacer evaluaciones pedagógicas, ¿correcto? Y había determinado que su valor estimado era como 10 millones de soles, ¿correcto? Y bueno, pues, ¿no?, recibió ofertas de 9 millones, recibió ofertas de 9 millones 500 mil, por ahí recibió ofertas de 10 millones 500 mil, y también recibió una oferta de 1 millón de soles. Entonces se preguntaban, ¿no?, ¿qué hago ante este tipo de situaciones? Porque mira, mi valor estimado es 10 millones de soles y tengo ofertas que están por ahí, pues, ¿no?, entre 9 millones y medio, 9 millones. Entonces, como que el precio de la contratación estaba por ahí, alrededor de los 10 millones de soles, pero encuentran una oferta, ¿no? Un postor se lanzó por 1 millón de soles. Entonces, esa oferta de pronto es una oferta temeraria, ¿no? Habría que ver por qué tan bajo, ¿no? Entonces, ahí también lo que se ha advertido es de que en muchas ocasiones ante este tipo de situaciones
y la norma lo señala, pues, ¿no? Ante ese tipo de situaciones, cuando tengamos ofertas que se encuentren sustancialmente por debajo del valor estimado, ¿no? Sustancialmente es un término amplio, en realidad, eso lo va a tener que determinar la entidad que se entiende por sustancialmente por debajo del valor estimado. Va a depender mucho del tipo de contratación, ¿no? O cuando no se incorporen algunas de las prestaciones requeridas o no estén suficientemente presupuestadas, ¿no? En el caso este que yo te comento, en el servicio este para la elaboración de un software para evaluaciones pedagógicas, se había tenido el valor estimado de 10 y te presentaron una oferta de 1 millón de soles. O sea, tú tienes, ¿no?, que determinas un valor estimado como 10 millones de soles y tienes varias ofertas que están por ahí, entre 10, 9, 11, y tienes una que tiene como oferta 1 millón de soles. De pronto, esta que tiene la oferta de 1 millón de soles, efectivamente, pues, ¿no? Si es una oferta que se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado, habría que ver, ¿no? ¿Por qué es tan baja esta oferta? De pronto, como dice el segundo punto, no se ha incorporado alguna de las prestaciones requeridas o no estén suficientemente presupuestadas. De pronto, dentro de las prestaciones que tú has señalado para que te elaboren el software, has pedido, ¿no?, que se haga un diagnóstico de cómo se podría realizar estas evaluaciones, y de pronto en esa oferta advierte de que no se está considerando esa prestación. Entonces, obviamente que ahí vas a prender las alertas. De pronto, esa oferta es temeraria porque no está considerando todos los elementos, ¿no? Por eso es demasiado baja. Ahora, el tercer error que se ha visto de manera frecuente es que ante este tipo de situaciones, lo que hacen las entidades es simplemente rechazar la oferta, pero no sustentan esa decisión, es decir, no dicen por qué han rechazado esa oferta. Y es más, la normativa te señala de que cuando se presenten ofertas que están por debajo del valor estimado, que son sustancialmente por debajo, o en todo caso que se advierta de que no incluye alguna de las prestaciones, la entidad tiene que solicitar a ese postor que acredite, o es decir, que sustente ese precio, porque el precio está por muy debajo del valor estimado. Y es más, la misma norma le dice que la entidad puede entregarle una especie de formato, ¿no?, con una estructura de costo para que efectivamente el ofertante indique, ¿no?, por qué su oferta está por muy debajo, ¿no? Para poder, entonces, esa operación se tiene que hacer, ¿no? Se le tiene que solicitar al postor que demuestre por qué su oferta está por muy debajo del valor estimado, ¿no? Entonces, el postor te da esa información y ahí es donde tú evalúas, pues, ¿no?, si efectivamente vas a rechazar o no vas a rechazar esa oferta, ¿no? Porque de pronto el postor te puede decir, ¿no?, en varias situaciones ha pasado, ¿no? De pronto el postor te puede decir de que, bueno, yo te estoy presentando esta oferta que si bien es cierto está por debajo del mercado, pero yo soy, digamos, el productor, ¿no? Yo fabrico de pronto estos equipos, estos componentes, o de pronto yo estoy especializado, tengo contactos en el exterior, te lo importo directamente. De pronto te lo podría acreditar, de pronto sí, ¿no? De pronto sí. Entonces tienes que hacer esa evaluación, ¿correcto? No simplemente se trata de rechazar por rechazar, no, tiene que hacer esa evaluación, ¿correcto? Bien. La otra situación es cuando la oferta esté por encima del valor estimado, ¿no? Tú has determinado un valor estimado como de 10 millones, en el caso que te comento, y de pronto el que ganó la buena pro tiene una oferta, no sé, pues de 10 millones 500 mil o de 11 millones. Entonces, ante ese tipo de situaciones, lo que se tiene que hacer es solicitar, ¿no?, certificación presupuestal, ¿no?, coordinar con presupuesto y solicitar, pues, ¿no?, de que, bueno, señores de presupuesto, en esta contratación nosotros habíamos determinado un valor estimado de 10 millones de soles, es más, con ese valor estimado yo te he pedido presupuesto por 10 millones de soles, pero bueno, ya durante la fase selectiva se ha presentado una oferta por 10 millones 500 mil y resulta que esta oferta de 10 millones 500 mil ha ganado la buena pro. Entonces lo que yo tengo que hacer ahí es solicitar al área de presupuesto, señor de presupuesto, hay ese mayor monto. Si presupuestos nos dice que sí, podemos otorgar la buena pro, ¿no? Y para esto se requiere también de la aprobación del titular de la entidad, ¿no? O si de pronto presupuesto puede decir, pues no se cuentan con los recursos o qué sé yo, ¿no? Entonces se puede declarar de cierto procedimiento, o en todo caso vamos al segundo.
¿ok? Bien, pero esa gestión, cuando el valor supere, se tiene que realizar de todas maneras, ¿no? Se han visto muchas ocasiones, que esto también es un error frecuente, en el cual el valor está por encima del, ¿no? El valor ofertado está por encima del valor estimado y la entidad simplemente declara desierto y sin ese sustento, ¿no? Sin ese sustento. Y recuerden que los desiertos también pueden ser apelados, ¿no? Pueden ser apelados, ¿correcto? Bien. En el caso de ejecución y consultorías de obras, la cosa es más sencilla. Acá tenemos parámetros ya prácticamente listos. Vamos a rechazar las ofertas que estén por debajo del 90% del valor referencial, ¿no? Y por otro lado, vamos a rechazar ofertas que estén por encima del 110 del valor referencial. Entonces, para el caso de ejecución de obras y consultoría de obras, el tema este del rechazo de oferta es mucho más sencillo, ¿no? Porque tenemos hitos. Por ejemplo, ¿no? En una ejecución de una obra, imagínate, una obra, la construcción de un hospital, la construcción de un hospital por 100 millones de soles, ¿ok? Yo determino el valor referencial como entidad, ¿no? Y obviamente que ese valor referencial lo saco del expediente técnico de obra, señala que son como 100 millones de soles, que es mi valor referencial publicado en las bases, y voy a rechazar las ofertas que estén por debajo del 90% del valor referencial. Entonces, en mi ejemplo, si el valor referencial es 100 millones de soles, las ofertas que estén por debajo del 90%, es decir, por debajo de 90 millones, van a ser rechazadas. Es decir, de pronto se presenta una oferta de 85 millones, es rechazada, ¿no? Porque está debajo del 90% del valor referencial. Por otro lado, ¿no? Si está por encima del 110 del valor referencial, el valor referencial es 100 millones de soles, ¿cuánto sería el 110? Sería, ¿cuánto? 110 millones de soles. Si se me presenta una oferta de 111 millones o 112 millones para arriba, esas ofertas serían rechazadas, ¿ok? Serían rechazadas. Y ahora, ¿qué pasa si me presentan una oferta de 105 millones, que está por acá, ¿no? Ven ahí la flechita que está. Me presentaron una oferta de 105 millones de soles. ¿Qué es lo que hago? Bueno, toda vez que has superado el valor referencial que tú determinaste, porque tú determinaste un valor referencial de 100 millones de soles, te faltan 5 millones, tienes que solicitar a el área de presupuesto que te habilite, ¿no? Hacer esa gestión. Y si el área de presupuesto te habilita esos 5 millones extras, obviamente tienes que contar con la aprobación del titular de la entidad y podrías, digamos, adjudicar a esa oferta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si no se cuenta con el presupuesto? ¿Qué pasa si no se cuenta con el presupuesto? No se cuenta con esos 5 millones extra. ¿Qué pasa? Bueno, en ese tipo de situaciones, la normativa, y ojo, la normativa solamente hace referencia para el caso de valor referencial. Señala que en el caso de valor referencial, el postor podría reducir su oferta. ¿Ok? Entonces ya, ok, entonces se señala, pues no, al postor, señores, no se ha podido obtener esos 5 millones de más, pero si tú deseas, puedes reducir tu oferta, ¿no? De tal manera, ¿no? Para poder adjudicarte la buena pro, ¿no? Entonces, si el postor decide reducir su oferta, podrías, ¿no? Otorgarle la buena pro. Pero ojo, este procedimiento está previsto y la norma lo señala para valor referencial. En el caso de bienes y servicios, por lo menos la normativa no lo señala de esa manera. ¿Ok? Entonces, la reducción que te estoy comentando está prevista para ejecución de obras y consultorías de obras, toda vez que la norma hace referencia a valores referenciales. Bien, señores, una vez tenido en claro esos conceptos que he señalado hace un momento, una vez quedado claro esos conceptos que he señalado hace un momento, pasamos de lleno a la evaluación y calificación de ofertas. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se califican las ofertas? Y en primer lugar quiero hacerte, o en todo caso quiero decirte que hay que tener algo bien en claro. Hay que tener que diferenciar. Una cosa es la evaluación y calificación de ofertas para bienes, servicios en general y ejecución de obras, ¿ok? Y otra cosa
distinta es para la evaluación y calificación de ofertas en consultorías de obras. ¿Ok? Eso que quede claro. Bien, para evaluación y calificación de ofertas de bienes, servicios y obras, la primera característica es que los postores presentan una sola oferta. ¿Ok? Una sola oferta. En cambio, para la evaluación y calificación de ofertas de consultorías, en el caso de consultorías, los postores presentan dos ofertas. ¿Ok? Una oferta técnica y una oferta económica. Vamos al primero, evaluación y calificación para bienes y servicios y obras. Tienes la oferta, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Es realizar la admisión. Vas a tener que admitir esas ofertas. Vas a tener que verificar si esas ofertas cumplen con los documentos relacionados a la admisión de la oferta. ¿Cuáles son esos documentos relacionados a la admisión de la oferta que le hemos dicho hace un momento? Por eso era importante saber bien claro de qué se tratan los documentos de la admisión, de qué se tratan los documentos de la calificación y de qué se tratan los documentos de los factores de evaluación, ¿no? Entonces, en un primer paso, lo que tienes que hacer es realizar la admisión. ¿Y qué haces? En ese momento vas a verificar principalmente si las ofertas que te han presentado cuentan con todos esos anexos, ¿no? Esos anexos del 1 al 6 o del 1 al 7 que habíamos dicho, ¿no? Las declaraciones juradas. Es como una especie de checklist. Verifico, ya me presentó el anexo número 1, perfecto, el anexo número 2, perfecto, el anexo número 3, el anexo número 4, el anexo número 5, el anexo número 6 o el anexo número 7, ¿no? Verifico, hago una especie de checklist, ¿correcto? Y también, ¿no? Documento de emisión está relacionado a la vigencia del poder. Y es más, ¿no? La norma nos señala que esta vigencia de poder debe tener una antigüedad, ¿no? En todo caso, esta antigüedad no puede superar los 30 días, ¿no? Entonces, eso de ahí lo tengo que tener en cuenta al momento de realizar la admisión. Una vez que haya realizado la admisión, tengo que evaluar esas ofertas. Ya habíamos dicho cómo se evalúan las ofertas a través de los factores de evaluación, ¿correcto? Voy a aplicar los factores de evaluación. El factor precio, habíamos hablado del factor garantía comercial, el plazo de entrega, voy asignando puntajes, ¿correcto? Una vez de que he hecho la evaluación, voy a tener un orden de prelación, ¿no? Postor A primero, postor B segundo, postor C tercero, ¿no? Y en base a ese orden de prelación que yo establezco durante la evaluación, voy a calificar. Voy a calificar a esas ofertas. Pero ojo, solamente vas a calificar al primero y al segundo de esa orden de prelación. ¿Ok? ¿Cómo se califica? ¿Con qué documentos habíamos dicho? Con los documentos relacionados a los requisitos de calificación. ¿Cuáles son esos? Capacidad legal, capacidad técnica y profesional, la experiencia del postor, y si hablamos de obras para licitación públicas, ¿no? La solvencia económica. Entonces verificamos que el primero y el segundo hayan cumplido con esos documentos. ¿Ok? Y una vez de que se haga la calificación, ¿no? De pronto el primero y el segundo han cumplido con la calificación, ¿no? Se otorga la buena pro al primero, ¿no? Se otorga la buena pro al primero. Ahora, José, ¿qué pasa si de los dos calificados, ¿no? Se advierte que uno de ellos no califica, ¿no? De pronto no cumple con la experiencia del postor. Tendremos que pasar al siguiente, ¿no? En este caso al tercero, y calificar el tercero, ¿no? Porque la misma norma te señala que al momento de hacer la calificación tiene que haber dos postores como mínimo que estén calificados. ¿Ok? Bien. Bien. Acá tengo un pequeño ejemplo que te va a quedar aún más claro. Por ejemplo, así que préstame mucha atención. Es un ejemplo bastante sencillo. Lo importante de este ejemplito es que te permite, digamos, asimilar los conocimientos que te acabo de decir sobre la evaluación y calificación de oferta para bienes y servicios y obras. Y como te había dicho, en el caso de bienes, servicios y obras se presenta una sola oferta y la metodología es la misma para estos tres objetos. ¿Ok? Bien, acá hay un ejemplito para un bien, ¿no? Adquisición de equipos de videovigilancia, el valor estimado es de 10 millones de soles. ¿Ok? Ojo con esos detalles, ¿ah? Objeto de contratación, adquisición de equipos de videovigilancia, valor estimado 10 millones de soles. ¿Qué documentos nos piden en las bases? ¿No?
documentos de admisión, lo que hemos hablado, los anexos del 1 al 6 y la vigencia de poder, ¿no? Segundo, los requisitos de calificación. En estas bases nos han pedido como experiencia del postor en la especialidad un monto facturado, ¿no?, por 10 millones de soles, ¿no? Esa es la experiencia que debe cumplir el postor. Haber facturado por lo menos 10 millones de soles. Segundo requisito de calificación, la capacidad técnica y profesional. Y dentro de la capacidad técnica y profesional, quiero que el postor cuente con un personal, ¿no?, con un personal con 3 años de experiencia como mínimo realizando instalaciones. Ahora, la experiencia del personal propuesto se mide en años, en tiempo, ¿ok? Ojo, no te confundas. Una cosa es experiencia del postor, que se mide en montos facturados, y otra cosa es la experiencia del personal propuesto, que se mide en años. 1 año, 2 años de experiencia, 3 años de experiencia. Eso lo debes tener clarísimo. ¿Ok? Entonces en esta ocasión se han pedido esos 2 requisitos de calificación y como factores de evaluación, ¿no?, mi metodología, cómo voy a evaluar, cómo voy a asignar puntaje, se ha señalado que el factor precio voy a otorgar 80 puntos y en el factor garantía comercial voy a otorgar 20 puntos. ¿Ok? 20 puntos. Bien, y miren, se me han presentado 3 ofertas. 3 ofertas me han presentado. El postor A, el postor B y el postor C, ¿no? Acá voy a hacer. El postor A me presenta todos los anexos del 1 al 6. El postor B también. El postor C también me presenta los anexos. Como yo te decía, los anexos es súper sencillo, ¿no? Básicamente es un checklist. Verificas. Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cumple. Excelente. El segundo documento relacionado a la admisión es la vigencia de poder, ¿no? Acá tienes que verificar si esa vigencia de poder, ¿no?, no tiene una antigüedad mayor a 30 días. Ok, en este caso, en nuestro ejemplo, los 3 postores han presentado la vigencia de poder. Segundo, los factores de evaluación. Precio, 80 puntos. El postor A está ofertando, ¿no?, cobrarme 9.900.000 soles. ¿Cuánto era el valor que yo determiné? 10 millones, ¿verdad? Ya, ok, ¿no? El postor A está ofreciendo realizar, o en todo caso venderme esos equipos de videovigilancia por 9.900.000. El postor B me lo va a vender a 9.400.000 y el postor B por 9.800.000. ¿Correcto? Esos son los precios que me están ofertando. Luego tenemos la garantía comercial, ¿no?, por la cual vamos a otorgar 20 puntos. El postor A sí me presenta la garantía comercial. El postor B también me presenta la garantía comercial. El postor C no me presenta la garantía comercial, ¿no? Por lo tanto, no va a obtener los 20 puntos. ¿Ok? Luego tenemos los requisitos relacionados a la calificación. El postor A me acredita con montos facturados, que sí cuenta con montos facturados por 10 millones de soles. El postor B, bueno, según los documentos no me acredita esos 10 millones de soles. Y el postor C sí me acredita esos 10 millones de soles. Ahora, hay que tener en cuenta un breve paréntesis acá, que respecto a la experiencia del postor en la especialidad, y lo dicen las bases estándar, esto se puede acreditar, uno, con contratos y su respectiva conformidad, por un lado, o por otro lado, con comprobante de pago, ¿no?, llámese facturas y su respectivo voucher, ¿no?, cuenta de depósito, ¿no? Y en las bases estándar se precisa exactamente con qué documento se va a acreditar esos requisitos de calificación, ¿no? Y luego el otro requisito de calificación que habíamos dicho es la experiencia del personal clave, ¿no? 3 años de experiencia de este personal, ¿no?, en instalaciones. Entonces el postor A me presenta al ingeniero Luis, ¿no?, que cuenta con 3 años de experiencia, ok, le pongo un sí. El postor B, ¿no?, me presenta a Juan, ¿no?, que también cuenta con experiencia de 3 años en instalaciones, ok, le pongo un sí. Y el postor C me presenta a Roberto, ¿no?, ingeniero Roberto, que también cuenta con esos 3 años de experiencia. Así es que así están las ofertas presentadas, así me la presentaron, ok. Bien, ahora procedemos a realizar la evaluación y calificación. Ojo, vuelvo a repetir, para bienes, servicios y obras, porque es distinto para consultorías. Para consultorías lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bien, ¿qué habíamos dicho? Primero, ¿qué se hace? La admisión.
Primero es la admisión. En todo caso, vamos a volver acá. ¿Qué hemos dicho? En el caso de evaluación y calificación para bienes, servicios y obras, primero admitimos la oferta, luego evaluamos la oferta, cómo se evalúa a través de los factores de evaluación, luego calificamos esas ofertas y solo el primero y el segundo, finalmente otorgamos la buena pro. Ojo, primero admisión, evaluamos, calificamos, finalmente otorgamos la buena pro. Y esto se refleja aquí, miren. Bien, la admisión. Postor A nos presentó los anexos y la vigencia de poder. Sí. Postor B también y postor C, ¿no? Resultado, están admitidas. ¿Ok? Realizamos la admisión, verificamos esos documentos. Luego, ¿qué hacemos? Procedemos a evaluar. ¿Cómo evaluamos? Con los factores de evaluación. Precio, garantía. ¿Correcto? Ahora, para otorgar el puntaje en precio, vamos a emplear esta fórmula. Esta fórmula de asignación de puntaje del factor precio. No se compliquen con esta fórmula porque en realidad es muy sencilla. Ahora, también se ha identificado de que hay muchos comités integrantes de los órganos a cargo del procedimiento de selección que no aplican correctamente esta fórmula, ¿no? Bueno, se han identificado varios errores al respecto, ¿ok? Te lo voy a explicar de manera breve, ¿ya? Y vamos a hacer el ejemplo con el postor A. Mira, ¿de qué te habla esta formulita? A ver. Esta fórmula, mira, te dice el puntaje del postor. Acá en el numerador voy a poner la oferta de menor precio. ¿Cuál era la oferta de menor precio? ¿Recuerdan? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a poner por otro lado el puntaje máximo que se otorga el factor precio. Y en el denominador vamos a poner a la oferta que se está evaluando. ¿Correcto? Bien, vamos a reemplazar este primer valor. La oferta más baja. ¿Cuál es la oferta más baja? A ver, chequeemos. Miren, de estas tres, acá. Precio. Postor A, 9.900.000. Postor B, 9.400.000. Y postor C, 9.800.000. ¿Cuál es la más baja? La del postor B, ¿correcto? 9.400.000. Entonces, ese dato lo voy a poner aquí. Ese dato lo voy a poner aquí. 9.400.000. ¿Correcto? ¿Por cuánto? ¿Cuánto es el puntaje máximo que habíamos dicho? 80 puntos. Y hay muchos que se confunden, ¿no? Acá le ponen 100 puntos, ¿no? Creyendo de que siempre va a ser precio 100 puntos. Pero no, porque recuerden que los puntajes como máximo deben sumar 100, ¿no? Y nosotros habíamos señalado de que en esta ocasión vamos a pedir dos factores de evaluación. Uno es el precio, ¿no? Y la otra es la garantía comercial, ¿no? Por el precio, 80 puntos, y por la garantía comercial, 20 puntos, de tal manera que ambos suman 100, no puede sobrepasar los 100 puntos, ¿ok? Lo que pasa es que muchas entidades lo que hacen es simplemente consideran el factor precio, que es el bueno, en realidad es el único factor obligatorio, ¿no? Y bueno, si solamente consideran el factor precio, un único factor, obviamente que el puntaje va a ser 100, ¿no? Pero también puedes considerar los otros factores de evaluación, de tal manera que el precio no va a ser 100 siempre, ¿no? Si tú consideras, como en este caso, que por garantía comercial vas a otorgar 20 puntos, ¿no? Obviamente que el factor precio va a ser 80 puntos, ¿ok? Que es lo que ha pasado en el ejemplo que te estoy comentando. Entonces, aquí, como te había dicho, vamos a reemplazar el puntaje máximo del precio. ¿Cuánto es el puntaje máximo? 80 puntos. Y abajo habíamos dicho que en el denominador señalamos la oferta que se está evaluando. ¿Cuál es la oferta que se está evaluando? La del postor A, ¿no? ¿Y cuánto ofertado el postor A? 9.900.000. 9.900.000. Bien, avancemos, ¿no? Aplicamos la fórmula y nos sale que el postor A obtiene 75 puntos 95. Y hacemos lo mismo, hacemos lo mismo para el postor B. El postor B, a ver, esto se mantiene, ¿verdad? La oferta mínima siempre va a ser las 9.400.000, el puntaje máximo siempre va a ser los 80. Y acá sí evaluamos, pues, ¿no? La oferta del postor B, que la oferta del postor B es 9.400.000. Hacemos la operación, nos sale 80. Luego pasamos
al último, al postor C, como te decía, ¿no? La oferta mínima siempre va a ser la mínima, los 9.400.000, el puntaje máximo también es 80, y lo que va a variar acá es el denominador, ¿no? Porque en el caso del postor C nos ha ofertado, ¿a cuánto? A 9.800.000. Entonces, en el denominador va los 9.800.000. ¿Cuánto es el resultado? 76.73. Ok, entonces en el factor precio se obtienen estos puntajes. ¿Correcto? Bien, pasamos al otro factor, a la garantía. Habíamos dicho que el postor A nos presentó la garantía, el postor B nos presentó la garantía y el postor C no nos había presentado la garantía. Entonces, como no nos presentó la garantía, ¿no? Simplemente va a obtener 0 puntos. Hacemos la suma simple, ¿no? Ahora sí, acá recién hacemos la suma simple, ¿no? Y nos sale que el postor A obtiene 95.95, el postor B 100 puntos, el postor C 76.73. Establecemos nuestro orden de prelación. ¿Quién obtiene mayor puntaje? Postor B, ¿correcto? Primer puesto. Segundo mejor puntaje, el postor A, por eso obtiene el segundo puesto, y finalmente el postor C. Y ahora, luego de haber hecho la evaluación, es decir, ¿no? Tenemos nuestro orden de prelación, ¿no? Vamos a calificar. Y habíamos dicho que solamente calificamos al primero y al segundo, ¿verdad? Ok, vamos a calificar el primero y el segundo, pero miren ahí, ¿qué pasó con el primero, con el postor B? La calificación. Postor B no cumplió con la calificación. El postor B no cumplió con la calificación. Y si no cumple con la calificación, porque no nos acreditó que contaba con esta experiencia de 10 millones de soles, como no cumplió, simplemente vamos a considerar su oferta como descalificada, es decir, no ha calificado. ¿No? Yo pedí 10 millones de soles como experiencia en montos facturados y el postor B no acreditó esos 10 millones. Entonces, por lo tanto, lo descalifico. ¿Ok? Entonces, la misma norma señala que tienes que tener por lo menos 2 calificados. Pasamos al tercero. ¿Correcto? Pasamos al postor C. Y bueno, resulta que el postor C, ¿no? Los requisitos de calificación sí cumplió, ¿no? Sí cumplió tanto con la experiencia como con la capacidad técnica y profesional. ¿Correcto? Y quedaría como segundo lugar. ¿Ok? Bien. Y vamos a otorgar la buena prueba en esta ocasión al postor A. ¿No? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el postor B obtuvo el primer puesto, pero resulta que no cumplió con la calificación. ¿Ok? Entonces, toda vez que no cumplió con la calificación, se le descalificó. Y se le otorga la buena pro al postor A, que ha sido la que cumplió con la calificación y ha obtenido el mejor orden de prelación. Bien, pasemos al segundo o la segunda metodología para la evaluación y calificación. En este caso es para consultorías. Ojos, en este momento vamos a hablar solo para consultorías. Llámese consultorías en general y consultorías de obras. ¿Ok? En el caso de consultorías, la evaluación sufre algunas modificaciones, ¿no? Ok, se hace lo mismo. Primero admitimos, como lo hicimos para bienes, servicios y ejecución de obras, ¿no? Primero realizamos la admisión, luego calificamos, ¿no? Calificamos, después evaluamos. Recuerdan, cosa distinta, ¿no? Vamos a retroceder un ratito para que vean la diferencia. Ojo, en el caso de evaluación y calificación para consultoría, primero admitimos, calificamos y evaluamos. ¿Cómo era en bienes, servicios y obras? Era distinto, ¿no? En el caso de bienes, servicios y obras, primero evaluábamos y después calificábamos. En el caso de consultoría, cambia el orden, ¿no? ¿Se dan cuenta? En el caso de consultorías, primero calificamos, luego evaluamos. ¿Ok? Y ojo con ese detalle, porque ahí es donde también generalmente las entidades cometen errores, ¿no? Se han visto varias resoluciones del tribunal en la cual las entidades, para el caso de consultoría, no toman en cuenta ese cambio de la secuencia.
¿no? Para el caso de consultoría están primero evaluando y después calificando, cosa que en realidad está mal, ¿no? Porque la norma señala, en el caso de consultoría, primero evalúas y después calificas, ¿ok? Bien, entonces la admisión se realiza de manera similar, ¿no? Simplemente verifica los anexos y la vigencia de poder, luego calificas. ¿Cómo se califica? Habíamos dicho a través de los requisitos de calificación. ¿Cuáles eran? Otra vez, el requisito de la habilitación, la capacidad técnica y profesional, la experiencia del postor, y en el caso de consultorías de obras, en este caso, bueno, en este caso no habría el tema de la solvencia económica, ¿no? Porque me he dicho que la solvencia económica solamente está prevista para obras. Luego realizamos la evaluación, pero acá en la evaluación hay un pequeño detalle, ¿no? En el caso de consultoría habíamos dicho que se presentan dos ofertas, ¿no? En el caso de evaluación vamos a hacer una evaluación técnica primero y una evaluación económica, ¿ok? Y finalmente otorgamos la buena pro, ¿ok? Y en la evaluación, ¿ok? Regreso un poco a la evaluación. Vamos a hacer, como te comento, una evaluación técnica y solo van a pasar a la evaluación económica los postores que hayan obtenido un puntaje mínimo de 80 puntos en la evaluación técnica. No te preocupes, te lo voy a explicar con un ejemplo también. Ya, este es otro ejemplo, ¿no? Nuestro objeto es el servicio de consultoría para elaboración de reportes económicos, una consultoría para elaborar reportes económicos. El valor estimado es de 500.000 soles, ¿no? Como te había comentado, por un lado presentan la oferta técnica, ¿ok? Y por otro lado, la oferta económica. Ojo, en caso de consultoría te presentan dos ofertas. Respecto a la oferta técnica, los documentos de admisión, ya lo sabes. Los requisitos de calificación, en este caso hemos solicitado la experiencia del postor en la especialidad por montos facturados por 500.000 soles. La capacidad técnica y profesional, dentro de la experiencia del personal clave, estamos pidiendo que el personal cuente con 6 años de experiencia en elaboración de reportes económicos. ¿Ok? Es decir, el personal que me tiene que presentar la empresa debe tener experiencia elaborando reportes económicos como mínimo 6 años. Y respecto a la capacidad técnica profesional, también, pero ya referido a la formación académica, estamos pidiendo que el profesional tenga una maestría en economía. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Ya? La normativa ha previsto, o en todo caso ha dado la opción que en el caso de consultorías en general, ojo, a consultorías en general, se pueda solicitar los grados académicos de maestría, ¿no? A más, pero ojo, solamente para consultorías en general. Si hablamos de consultorías de obras y ejecución de obras, ahí no se puede pedir maestrías ni doctorados, y eso está cerrado en la normativa. Ojo con ese detalle. De pronto puedes pedir formación académica de maestrías o doctorados para consultorías en general. Pero, como te había dicho, para el caso de ejecución de obras, ni para consultorías de obras puedes pedir el grado académico de maestrías ni doctorados. Y eso está establecido en las mismas bases estándar. Ok, bien, continuemos. Y respecto a los factores de evaluación técnica, ojo, factores de evaluación técnica estamos pidiendo, ¿no? Experiencia del postor en la especialidad. Si me presentas montos mayores a 500.000 soles, ¿no? Es decir, de 500.001 en adelante, te voy a otorgar 60 puntos. Y por otro lado, ¿no? Si me estoy considerando el factor metodología propuesta, si me presentas una metodología propuesta, es decir, no sé, una metodología, cuál va a ser el procedimiento para que tú puedas elaborar estos reportes económicos, si tú me presentas esa información, yo te voy a otorgar 40 puntos. Bien. Y como habíamos dicho, en esta segunda oferta, que es la oferta económica, te presenta el factor de evaluación económico, que sería el precio. ¿Ok? Bien, y acá están, pues, ¿no? El detalle de las ofertas técnicas presentadas, ¿no? Respecto a los documentos de admisión, el postor X, Y y Z acreditan, han acreditado, ¿no? Los documentos relacionados para la admisión. Respecto a los requisitos de calificación, el postor X, Y y Z, todos ellos cumplen, ¿no? Con la experiencia en la especialidad, con la capacidad técnica y personal, ¿no? Han señalado de que sí cuentan, que lo han acreditado y todo el tema, ¿no? Y también respecto a la formación académica, ¿no? Todos ellos han señalado que sus profesionales son magísteres en economía. Por lo tanto,
todos ellos cumplen con la calificación. Respecto a la evaluación técnica, respecto a la experiencia del postor, que se otorga 60 puntos, el postor X sí cumple, el postor Y también y el postor Z también. Respecto a la metodología propuesta, ¿no? El postor X ha señalado que sí, ha presentado su metodología propuesta. Esta metodología propuesta ha satisfecho a la entidad, por eso le ha otorgado 40 puntos. En el caso del postor Y no ha presentado esa metodología, y en el caso del postor Z sí presenta esa metodología. Bien, al igual que el anterior, vamos a pasar. Y respecto a la oferta económica, como yo le decía, la segunda oferta, la oferta económica, resulta que el postor X está ofreciendo realizar esa consultoría por 450.000, el postor Y por 400.000 soles y el postor Z por 490.000 soles. ¿Ok? Y bien, ya para cerrar, vamos a hacer la evaluación y calificación, pero ojo, solo para consultorías. Habíamos dicho que el postor X, Y y Z ha presentado todos los documentos relacionados a la admisión. Luego, ¿qué hacemos? ¿Evaluamos o calificamos? Estamos en consultoría. ¿Qué se hace? Primero se califica. Calificamos, ¿no? Ya habíamos dicho que las tres ofertas calificaban toda vez que habían presentado sus montos facturados y también el otro requisito de calificación relacionado a la experiencia de su personal y también a sus calificaciones del personal. ¿Ok? Entonces tenemos que X, Y, Z también han sido calificados los tres. Y el tercer paso, ¿cuál sería? Es hacer la evaluación, ¿no? Hacer la evaluación. ¿Ok? Tenemos una evaluación técnica y por otro lado una evaluación económica. Respecto a la evaluación técnica, tenemos tres factores, ¿verdad? La experiencia del postor, la metodología propuesta, ¿no? Ya habíamos dicho, en todo caso hay que verificar nuevamente si el postor X, Y y Z han presentado o han presentado su documento para acreditar la experiencia y la metodología propuesta. Miren, acá, evaluación técnica. El postor X, Y y Z sí me acreditan de que cuentan con la experiencia. En el caso de la metodología, habíamos dicho que el postor X y el postor Z sí me han presentado una metodología. Sin embargo, el postor Y no me presentó su metodología. Por lo cual, yendo acá, ¿ok? Entonces, en el caso de la experiencia, asignamos 60 puntos a cada uno de estos. En el caso de la metodología, al postor X sí me presentó 40 puntos le corresponde. Al postor Y no me presentó su metodología propuesta, por lo cual simplemente tiene 0 puntos. Y el postor Z también me presentó la metodología propuesta, por lo cual tiene 40 puntos. Se hace la sumatoria, ¿no? El postor Y obtiene 100 puntos. El postor X obtiene 100 puntos. El postor Y va a obtener solo 60 puntos. Y el postor Z 100 puntos. ¿Ok? Y acá es importante, ¿no? Ya tenemos acá los puntajes técnicos. Ya habíamos dicho, para que pasen a la evaluación económica, solamente van a pasar los postores que tengan como un puntaje mínimo de ¿cuánto? De 80 puntos. Mínimo 80 puntos. Entonces, ¿quiénes pasan a la evaluación económica? Pasa el postor X y el postor Z. El postor Y no pasa a la evaluación económica porque no se superaba esa valla. ¿Cuál es la valla? 80 puntos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la evaluación económica del precio con la formulita, pues, ¿no? Con la formulita, que en realidad ya se les explicó hace un momento, simplemente aplicamos lo mismo, ¿no? Aplicamos la fórmula como lo hicimos para el caso de bienes, servicios y obras, porque la fórmula en sí es la misma. Resulta que el postor X obtiene 100 puntos, el postor Z obtiene 91.8, ¿correcto? Y estos son los puntajes: postor X 100 puntos, postor Z 91.8. Ahora lo que tú tienes que hacer es, ya determinaste el puntaje de la evaluación técnica, ya determinaste el puntaje de la evaluación económica, ¿y ahí qué haces? ¿Suma simple? No, ahí lo que tú tienes que hacer es aplicar la fórmula para determinar el puntaje total, ¿no? Porque tienes por un lado el puntaje de la oferta técnica y por otro lado el puntaje de la evaluación económica. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer acá? Es aplicar esta fórmula sencillaza, esta fórmula de ponderación. La fórmula para aplicar el puntaje total te señala que el puntaje total es el C1 por el puntaje técnico más el C2
por el puntaje económico. ¿Ok? Y el C1, este dato de acá, este dato de acá está dado. ¿Ya? ¿Dónde se establece este dato? En las bases. Tanto el C1 como el C2 se establecen en las bases. Este es un dato que te lo da las bases. Entonces, en este caso, las bases habían señalado que en el C1, en el coeficiente 1 es 0.8 y el coeficiente 2 es 0.2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para evaluar el postor X? Simplemente reemplazar, pues, ¿no? Reemplazar acá. Puntaje total del postor X, 0.8, que es el factor que está dado, el C1, ¿verdad? Por su puntaje técnico. ¿Cuánto obtuvo en puntaje técnico? 100 puntos, ¿correcto? Más el coeficiente que es 0.2 por su puntaje económico. ¿Cuánto tuvo de puntaje económico el postor X? Tuvo 100 puntazos. Entonces acá se reemplaza. ¿Ok? Haces la operación simple. ¿Cuánto te da? 100 puntos. ¿Correcto? Ok, ahora vamos a la asignación del puntaje total para el postor Z. Los coeficientes se mantienen, ¿verdad? El C1, ¿cuánto es? 0.8 por el puntaje técnico. ¿Cuánto tuvo de puntaje técnico el postor Z? A ver, postor Z. Puntaje técnico, perdón. El puntaje técnico, ¿cuánto tuvo? 100 puntos. A ver, acá ha habido un... A ver, 0.8 por el puntaje técnico. Ha tenido que ser acá. ¿Ok? Por el puntaje técnico. Eso lo vamos a corregir en este momento. A ver. Habíamos señalado. Ya, perfecto. Miren. No. Bueno, eso se hizo intencionalmente para que puedan ver el error. Ya, ok. ¿Cuánto corresponde al puntaje técnico? ¿Cuánto tuvo Z? 100, ¿verdad? 100. ¿Correcto? 100 puntos. Ok. 100. ¿No? Y acá, ¿cuánto tienes que poner? ¿Cuál es el puntaje económico? ¿Correcto? ¿Cuánto es el puntaje económico? 91.8. Ya bien, esto no se muestra, pero ahorita lo voy a mostrar. Ahorita. A ver. Estoy haciendo la pequeña corrección. Me dan un par de segundos. Ahorita se va a mostrar en la pantalla. Es importante que se pueda, digamos, siempre verificar, pues, ¿no? Este tema de la evaluación, de todas maneras. Bien, ya está. Se hizo la corrección. Ok, bien. Nuevamente, respecto al puntaje del postor Z. Habíamos dicho que este parámetro se mantiene, el C1 es 0.8, ¿correcto? ¿Cuánto se tomó como la evaluación técnica? Obtuvo 100 puntos, ¿verdad? Más 0.2, que es el coeficiente, multiplicado por el puntaje económico. ¿Cuánto tuvo de puntaje económico? Fue 91.8. ¿Ok? 91.8. Esa pequeña corrección la haces en su material, por favor. Y bueno, finalmente el postor Z tuvo como puntaje total 98.4. 98.4, ¿no? Estos son los puntajes que se consideran acá, ¿no? El postor X, aplicando la fórmula del puntaje total, es decir, esta fórmula obtuvo 100 puntos. Al postor Y habíamos dicho que toda vez que no ha superado la valla de los 80 puntos, no pasó a la evaluación económica. ¿Ok? Simplemente no obtiene nada. Y el postor Z, aplicando esta formulita, obtuvo un puntaje de
8.4. ¿Correcto? Resultados. ¿Quién obtiene mejor orden de prelación? El postor X. ¿Correcto? Primer puesto. Y el postor Z, segundo puesto. ¿Quién obtiene la buena pro? El primero. ¿Ok? Entonces, recapitulando, en el caso de evaluación y calificación para consultorías, primero admitimos la oferta, luego calificamos. Luego de la calificación, procedemos a hacer la evaluación. Por un lado, la evaluación técnica. Ojo que esta evaluación técnica se hace simplemente con los factores que hemos señalado, en este caso experiencia, metodología. Tú de pronto puedes considerar otros factores, no hay ningún problema, ¿correcto? Esa evaluación técnica es por 100 puntos como máximo. Luego aplicas la evaluación económica, acá simplemente factor precio, con esta fórmula que ya habíamos comentado hace un momento. Y finalmente tienes tu evaluación técnica por un lado, tu evaluación económica por otro lado, y lo que tú tienes que hacer es aplicar la fórmula del puntaje total, ¿no? Esta formulita que habíamos señalado acá, y con esta formulita vas a tener cuánto es el puntaje total de cada una de estas ofertas. ¿Ok? Y finalmente ese va a ser el orden de prelación. Entonces es importante que se haga una evaluación de acuerdo a esta secuencia que habíamos indicado, ¿no? Habíamos indicado. Y bien, señores, este es el momento oportuno para que puedan formular sus consultas. Yo voy a ir chequeando todas las consultas que nos han podido llegar. A ver. A ver, chequemos las consultas. Ya, a ver, consultas, señores, consultas. ¿Y los ISOs dónde quedan? Nos dice José Cárdenas. Miren, chicos, ya, ok, buena pregunta, ¿no? Justamente en este momento tenemos que ir aclarando algunas dudas que hayan quedado en el aire, ¿ya? Justamente este es el momento. Vamos a tener de 10 a 15 minutos para poder ir aclarando los aspectos que nos hayan quedado todavía pendientes, ¿no? Lo que nos señala el compañero es, ¿dónde quedan los ISOs? Bien, los ISOs, ¿no? Los ISOs de certificación, ¿no? De certificación ambiental. Esos ISOs, amigo, está señalado o lo puedes solicitar como los factores de evaluación, ¿no? Dentro de los factores de evaluación. Por ejemplo, tienes ahí el tema de la sostenibilidad ambiental y social. Dentro de la sostenibilidad ambiental y social vas a poder pedir la certificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También tienes otra certificación ISO relacionada al sistema de gestión de responsabilidad social, el sistema la certificación de gestión ambiental también, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hemos hecho de la evaluación, el ejemplo, es un ejemplo básicamente para ver cuál es la secuencia y cómo se asignan los puntajes, pero habíamos dicho que existen diversos factores de evaluación, ¿no? Los certificados ISO están aquí, ¿no? Dentro de los factores relacionados a la sostenibilidad ambiental o social y los factores relacionados a la protección social y de desarrollo humano, ¿correcto? Habíamos dicho también de que mayor detalle de esto, o sea, si queremos indagar aún más, podemos ingresar a las bases estándar, y dentro de las bases estándar en el capítulo 4 se señala claramente cada uno de estos factores de evaluación, ¿ok? Cada uno de estos factores de evaluación. Y dentro de ese capítulo 4 de las bases estándar vas a poder chequear esos factores, ¿no? Esos ISOs, ¿ok? Y si de pronto, si tú eres una entidad y quieres considerar ese factor, esa certificación, lo puedes considerar.
Así como nosotros habíamos puesto el factor este de la metodología propuesta, tú también podrías, en vez de metodología propuesta, o también adicionalmente a la metodología propuesta que hemos señalado, podrías considerar tu factor este por ejemplo, certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, lo podrías considerar, lo consideras y consignas determinado puntaje. Pero ojo que para ese tipo de certificados ISO, el puntaje por lo pronto no es tan elevado, ¿eh? Son puntajes chiquitos, ¿no? 5 puntos, 3 puntos, por ejemplo. Para el factor este de integridad en la contratación pública, se ha señalado en las mismas bases estándar que ese factor como máximo se puede otorgar 2 puntos, ¿no? Ahora, para los otros certificados se pueden otorgar como máximo 3, ¿no? Lo que pasa es que la idea es de que en la medida que los postores vayan conociendo estos temas, ¿no? Los empresarios vayan, digamos, tomando conciencia que estos factores o estos certificados son importantes para ellos como empresa, y también esto le conviene a las entidades, van a ir, digamos, ir implementando pues nuestros certificados, ¿no? O sea, por el momento estamos considerando puntajes chicos. ¿Por qué? Porque entendemos que no todas las empresas cuentan con estos certificados ISOs, ¿no? Pero se espera que más adelante, de acá a 1, 2 o 3 años, estos puntajes por estas certificaciones se incrementen, ya no sean 3, ni 4, ni 5, van a ser 10, de pronto 15. Así es que la idea es que las empresas vayan obteniendo estos certificados ISO. Bien. Ok. A ver, vamos a chequear algunas preguntas. Tenemos varias preguntas por acá. En la fórmula de evaluación del precio, uno de los puntos es el precio más bajo. ¿Qué sucede si el mínimo está por debajo del monto referencial o estimado? Se toma en cuenta, ojo, Jeff, nuestro amigo Jeff. Esta pregunta es interesante. Mira, Jeff nos dice, en la fórmula de la evaluación del precio, uno de los puntos es el precio más bajo. Ok. ¿Qué sucede si el mínimo está por debajo del monto referencial o estimado? ¿Se toma en cuenta? Ok. Acá. Para eso está el rechazo de ofertas, ¿no? Lo que nos dice nuestro amigo Jeff es de, oye, ¿qué pasa, José, si es que la oferta que se ha lanzado está por debajo del valor estimado, ¿no? En principio, el tema este de rechazo de oferta, ¿no? Está previsto solamente para las ofertas que estén por muy debajo del valor estimado, por muy debajo del valor estimado, ¿no? Y lo dice claramente, ¿no? Cuando las ofertas se encuentren sustancialmente por debajo del valor estimado, o tú hayas determinado que no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o no están suficientemente presupuestadas, ¿no? Miren, en nuestro ejemplo teníamos 3 precios. Miren, 9.900.000, postora 9.400.000 y 9.800.000. Si tú te das cuenta, las ofertas en nuestro ejemplo están por ahí, están por ahí, dentro de los 9.500.000 para arriba. ¿Cuánto ha sido nuestro valor estimado? Nuestro valor estimado ya ha sido 10 millones de soles, ¿no? Entonces, las ofertas en sí están por ahí, ¿ok? Están por ahí, entonces no habría ningún problema. Tendrías que otorgar la buena prueba en este caso al que ofertó el menor precio, pero recordemos que nuestro ejemplo se cayó porque no calificó. Pero toda vez que las ofertas están por ahí, ¿no? Están dentro, digamos, o son muy semejantes o parecidos, o están cerca del valor estimado y, digamos, está dentro del precio del mercado, obviamente no vas a rechazar esa oferta, ¿no? Pero ahora, yendo al caso de que nos comenta Jeff, ¿qué pasaría si de pronto nos presentan una oferta por 1 millón de soles? Por 1 millón de soles. ¿Qué pasaría? Como te comento, lo que tenemos que hacer es esto, chequear ahí, el rechazo de ofertas. Lo que tenemos que hacer es, oye, ¿qué pasó? Mi valor estimado es por 10 millones de soles, me presentaron una oferta de 1 millón de soles, ¿es una oferta temeraria? De hecho que sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Es sustancialmente por debajo? Sí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es antes de rechazarla, porque no la puedes rechazar, amigo Jeff, así nada más, tienes que solicitar al postor que te presente el sustento, ¿no? Porque su oferta está por muy debajo. Y es más, tú como entidad tienes que mandarle un formato con una estructura de costo para que él acredite cada una de las partidas, ¿no? Y luego de que él te presente, tienes que hacer la evaluación, ¿no? Si con ese sustento para ti no te queda claro, o en todo caso sigues con esa, digamos,
con esa duda de que la oferta sigue estando por debajo, de pronto en ese formato de estructura de costos no considera alguna de esas prestaciones esenciales para ti, bueno, en este caso tendrías que rechazar la oferta, pero como te vuelvo a repetir, no es que rechace por rechace, tienes que hacer esa evaluación previa, ¿ok? Bien. A ver, tenemos otra consulta por acá. Ya, a ver, César HO nos dice, tratándose en consultoría, si al personal clave le solicitan experiencia de 3 años en el factor calificación y 5 años en los factores de evaluación, ¿cuántos años debe presentar el postor para ser calificado y tener la mayor experiencia? ¿5 u 8 años? Ok, en este caso, ¿no? ¿Qué nos dice nuestro amigo César? En los requisitos de calificación, ¿no? En los requisitos de la calificación hemos pedido nosotros, acá, ¿no? A ver, bueno, en fin. Ok. Vamos a darle un contexto a la pregunta de nuestro amigo César. A ver, César nos pregunta, José, ¿qué pasa si yo he considerado como requisito de calificación que la experiencia del personal sea de 3 años? ¿Correcto? Como requisito de calificación, 3 años. Y como factor de evaluación, estoy considerando otorgar puntaje cuando éste cuente con experiencia de 5 años como mínimo, ¿no? Y me dice, ¿cuánto de experiencia me tiene que demostrar? Ok, tú vas a medir el requisito de calificación con los 3 años. Con los 3 años, ¿correcto? Con los 3 años. Ahora, en el factor de evaluación, tú vas a comenzar a otorgar puntajes por ofertas, ¿no? Con experiencia del postor mayores a 3 años, ¿no? Entonces, basta de que supere los 3 años, ¿no? 3 años un día, 3 años 2 días, ¿no? Entonces, en este caso, la experiencia que te va, o en todo caso, vas a ir asignando puntajes por experiencias mayores a los 3 años, porque tú como requisito de calificación has solicitado que tengan 3 años de experiencia, ¿no? Y vas a comenzar a otorgar puntaje cuando superen esos 3 años de experiencia, ¿no? Es decir, a partir de 3 años en adelante, ¿no? Entonces, en este caso, si tú has considerado que vas a otorgar un puntaje máximo por 5 años, ¿no? Vas a tener que darle puntaje al que haya ofertado por 5 años, que incluye, o sea, la pregunta seguramente va por, oye, ¿incluye esta experiencia? Sí, de todas maneras, incluye esta experiencia. No como 8 años como tú lo señalas, ¿no? Porque eso también es otro de los errores frecuentes, ¿no? Oye, pero si me has pedido 3 años como requisito de calificación y luego 5 como factores de evaluación, entonces sumas esto y esto, son 8. No, estos 3 años forman parte de estos 5 años, ¿ok? ¿Ok? Forman parte de esos 5 años. Ojo con ese detalle. Y es más, amigo César, en las bases estándar está ya bien parametrado, ¿no? Y es más, hay un ejemplo que señala, ¿no? En las mismas bases estándar, cuando quieras asignar puntajes, te va a decir, ¿no? Primero verifica cuánto has pedido como mínimo en el requisito de calificación. Ya, en el caso que tú me dices, 3 años, ya, ok. Entonces, acá en factor de evaluación vas a considerar a partir de 3 años en adelante, ¿no? Puedes poner de 3 a 4 años, 10 puntos. De 4 a 5 años, 20 puntos, ¿no? De 5 a 6 años, 30 puntos, ¿no? Pero, digamos, se van acumulando, ¿ya? Entonces, en tu caso, puntual, no es que tengan los 8 años, sino basta que tengan los 5 años, incluidos los requisitos de calificación, y con eso sería suficiente para obtener el máximo puntaje. Ya. A ver, una pregunta interesante. Sammy Lampard. Los miembros del comité evaluador, bueno, comité de selección, ¿se entiende? ¿Cómo van a realizar la admisión, evaluación y calificación de las ofertas? ¿De forma virtual o tendrán que reunirse los tres en un ambiente determinado? Ok, muy buena tu pregunta. Bueno, pues se entiende que ahorita estamos en momentos seguramente un poco complicados, ¿no? Porque estamos en plena, digamos, cuarentena, hay un tema ahí de aislamiento social y es más, aparentemente se ha ampliado la cuarentena.
Obviamente que en algunos casos no nos vamos a poder reunir físicamente, ¿no? Ya que recuerden que para poder evaluar, calificar ofertas o realizar cualquier acto de los comités de selección, ¿no? Tienen que estar presentes los tres miembros del comité de selección. Ahora, la misma normativa, en todo caso, en opiniones del OCE, se ha señalado de que se pueden emplear las tecnologías de información, este amigo. Se pueden emplear las tecnologías de información, ¿no? Es decir, de pronto hacer la evaluación de manera virtual, ¿no? Y bueno, pues no, ahorita tenemos varias herramientas tecnológicas, por ejemplo el Zoom, el Meet, ¿no? Entonces de pronto lo que se podrían hacer es reunirse en determinada hora de manera virtual a través de estos aplicativos informáticos, pero debe quedar constancia en el acta que ustedes realicen de que esa reunión se hizo, ¿no? De manera virtual, y obviamente con la participación de los tres, ¿no? Tiene que haber una evidencia que en ese momento, en esa hora que ustedes han hecho la evaluación y calificación, han estado los tres presentes, los tres han tenido la oferta a la mano, han hecho la evaluación y los tres han tomado una decisión de manera colegiada, de manera colegiada. Y ojo, a esta opinión que yo les comento de que pueden hacer la evaluación de manera, ¿no? Empleando las tecnologías de información, no viene de ahora, inclusive de antes. Ya desde el año 2019 salió una opinión en la que, ¿no? Se le consultó al OCE qué pasa si, sobre todo, ¿no? Para este tipo de comisiones de servicio, porque en muchas ocasiones hay comités que por temas de comisión, ¿no? Se van a determinadas regiones y lo que se le había preguntado en su momento al OCE, oye, ¿qué pasa si de pronto uno de los integrantes está en una provincia? ¿Se puede realizar sesiones de manera virtual? Sí se puede, amigo. ¿Tendrías que hacerlo de manera virtual? Sí, ok, pero tiene que quedar registrado, registrado, ok. Ya, a ver. El valor estimado lo determina, ya bueno, me parece, ya, ok, bueno, Lilian nos, ya, quiero las dispositivas, confirmo. Bueno, Magdalena Suárez nos señala, ¿puede colocarse el valor referencial que existe en el PAC o el valor referencial del expediente técnico que lógicamente está en el TDR en las bases? ¿Cuál de ellos debe ir? Bueno, si hablamos de valor referencial, ¿no? Automáticamente estamos hablando de consultorías de obras o ejecución de obras. ¿Ok? Porque valor estimado hablamos cuando hacemos referencia a bienes y servicios. Entonces, en el caso de valor referencial, ese valor referencial lo determinamos en el caso de consultorías de obras con el presupuesto de la consultoría que se haya determinado, ¿no? Se hace un presupuesto de la consultoría y ese va a ser nuestro valor referencial. En el caso de ejecución de obra, nuestro valor referencial va a ser el valor señalado en el presupuesto de obra. ¿Ok? Ese es nuestro valor referencial. Ahora, ¿qué existe en el PAC? Bueno, se entiende que en el plan anual, Magdalena, tú señalas un monto estimado, ¿no? Porque recordemos que los planes anuales tú lo haces siempre con un año de anterioridad, ¿no? De pronto estos valores que están establecidos en el plan anual, ya para el año en curso, de pronto estén un poco desfasados, ¿no? Bueno, son valores estimados en el plan anual, lo podrías considerar, sí, pero respecto a consultorías de obras y expedientes, perdón, y elaboración de ejecución de obras, esos valores los sacas del presupuesto de la consultoría de obra y si en el caso de ejecución lo sacas de el expediente técnico de obra. Si la promesa de consorcio no está legalizada, se solicita la subsanación de la firma. ¿Es necesario que el proceso se paralice? Bueno, ahí lo que tendrías que hacer es dar un plazo, ¿no? Dar un plazo para que subsane esa falta de la firma legalizada,
¿ok? Das un plazo máximo de 3 días para que ese postor pueda subsanar la firma legalizada, ¿ok? Máximo, le das un plazo máximo de 3 días. Y de pronto, si es necesario, vas a tener que postergar el procedimiento de selección, lo puedes hacer, ¿ah? Porque recuerda que la postergación es una herramienta que te da la norma ante determinadas situaciones. ¿Lo puedes emplear? Sí, lo puedes postergar, dependiendo, ¿ya? Todos los factores de evaluación le responde al área usuaria ponernos en su requerimiento. El comité facultativamente lo puede considerar. A ver, señores, ¿no? Nuestro amigo Luis Vázquez nos hace la siguiente pregunta. ¿Todos los factores de evaluación ¿no? le corresponde determinar al área usuaria en el requerimiento? No. Lo que le corresponde al área usuaria es elaborar el requerimiento, sí, pero habíamos dicho que en el requerimiento tienes dos componentes. Por un lado, las especificaciones técnicas o términos de referencia, y por otro lado, los requisitos de calificación. Lo que van a señalar los usuarios son los requisitos de calificación, y eso está dentro del requerimiento, ¿correcto? Los factores de evaluación los determina siempre el comité de selección o el órgano que está a cargo del procedimiento de selección. Ojo, no se confundan. Una cosa es requisitos de calificación y otra cosa son los factores de evaluación. Respondiendo a tu pregunta, el área usuaria no determina factores de evaluación. Quien determina factores de evaluación es el comité de selección. A ver, acá había una consulta interesante. Miren, buenas tardes, nos dice Marco Antonio. Si el postor ganador de una obra cambia su residente antes de firmar el contrato por otro de igual experiencia, ¿puede firmar el contrato o se declara la nulidad? Miren, Marco, en el caso de ejecución de obras y consultorías de obras, ¿ya? Los requisitos de calificación relacionados a personal propuesto, ¿ya? Lo presentan al momento de suscribirse el contrato, ¿no? Ojo, habíamos señalado hace un momento y eso lo habíamos precisado, ¿no? Los requisitos de calificación relacionados a la capacidad técnica y profesional, ¿no? En el caso de bienes, servicios y consultorías en general, se presentan en la oferta, van a ser evaluados. Pero habíamos dicho que en el caso de ejecución de obras y consultorías de obras, esos requisitos de calificación lo van a presentar para la suscripción del contrato. Es decir, lo va a presentar solo el ganador de la buena pro. ¿Y por qué es así? Porque la norma misma lo establece de esa manera. Ok, en el caso tuyo, ¿no? Nos hablas de un residente, bueno, del profesional relacionado, pues, ¿no? La residencia. Entonces estamos hablando, entiendo yo, que es en el caso de una obra. Como te había dicho, si es una obra, esa acreditación lo va a realizar para la suscripción del contrato, ¿no? Y de pronto, si, claro, ¿no? Tú ganas la buena pro, ese documento lo vas a presentar para la suscripción del contrato. Y es más, ¿no? ¿Qué pasa si es que de pronto tú ya para la suscripción del contrato quieres cambiar de profesional? Porque en realidad en sí tú vas a tener que decidir quién va a ser tu residente cuando ya hayas obtenido la buena pro. ¿Ok? Cuando ya hayas tenido la buena pro y ahí tú vas a señalar, ¿no? Quién va a ser tu residente, ¿no? De pronto Juan Flores, el ingeniero Juan Flores va a ser mi residente. Normal, y eso lo estableces, la entidad chequea, ¿no? Y si cumple, este ingeniero normal suscribes el contrato, ¿no? Ojo con ese detalle, ¿ah? En el caso de ejecución y consultorías de obras, esos papelitos relacionados al requisito de calificación, capacidad técnica y profesional, llámese equipamiento estratégico o la experiencia del personal propuesto o las calificaciones del personal propuesto para ejecución de obras y consultoría de obras se presenta para la suscripción del contrato.
Ya miren, esta consulta es interesante y justamente los errores que generalmente se cometen en las entidades. Ok, mira, ¿qué nos señala? A ver, Isaac Turpo, para bienes, si junto con el anexo 3 se solicita en los TDRs, no, bueno, un TDT y catálogos, pero en las especificaciones técnicas se solicitan más catálogos de insumos y acreditaciones. Ok, entonces nos dice que, bueno, en pocas palabras, en el capítulo 2 de las bases se está señalando que vas a requerir, ¿no?, el TDT y el catálogo, ¿verdad? En el capítulo 3, ¿no? Dentro, bueno, como anexo, aparte del anexo 3, estás pidiendo en el capítulo 2 un TDT y el catálogo, ¿no? Y también ya en el capítulo 3, ¿no?, dentro de las especificaciones técnicas estás solicitando otros catálogos adicionales a los que tú habías pedido en el capítulo 2, ¿no? Entonces, hay como que una ambigüedad, ¿verdad? En principio, como te había dicho, se tiene que revisar las bases, ¿no? Ese tipo de ambigüedades no tiene que haber. O en todo caso, si se presenta, tendrías que formular tu consulta para que la entidad aclare eso. Bien, para efectos de evaluación, el comité tiene que considerar solamente lo solicitado en el capítulo 2. Solo lo considerado en el capítulo 2, ¿no? Solamente el anexo 3 y de pronto ese catálogo que tú le has pedido, pero solamente lo considerado en el capítulo 2, ¿no? Los demás catálogos solicitados en el capítulo 3 en principio no deberían ser evaluados, ¿no? No deberían ser evaluados, pero justamente esa es la problemática que pasa, pues, ¿no? O sea, porque en la práctica lo que tú vas a, si se pide así en las bases, en la práctica lo que tú vas a tener es unas ofertas que solo consideran lo establecido en el capítulo 2, es decir, tu anexo 3 y ese catálogo, y por otro lado vas a tener ofertas que consideran ese, digamos, ese anexo 3, esos catálogos, y aparte todos los catálogos que tú habías solicitado en los términos referentes. Entonces, ahí se te hace un problemón, pues, ¿no? O sea, se te hace un problemón. Como te digo, en principio deberías considerar lo señalado solamente en el capítulo 2, ¿correcto? Porque tú le estás pidiendo al postor que acredite esa documentación, que acredite, tendrías que considerar eso. No, pero eso ya como que está sujeto a ya muchas discrepancias. Eso te va a generar discrepancias. Te va a generar discrepancias, ¿no? Y de pronto inclusive hasta declarar nulo tu proceso. ¿Por qué? Porque esas bases están mal elaboradas. ¿Ok? Estas bases están mal elaboradas. Bien. Ya. Miguel Céspedes, ¿por qué el OCE no modifica el valor mínimo para la oferta económica en las bases estándar para servicios y hacerle igual a que en consultorías de obra 90 de valor referencial, ya que afecta la calidad de servicio y se promueve el lavado de activos? Bueno, te refieres al tema seguramente del rechazo de oferta, ¿no? El rechazo de oferta, estos hitos del menos del 90% y el 110%, ojo que solamente está previsto para ejecución de obras y consultorías de obras. O sea, en el caso de bienes y servicios, no hay esos hitos, no hay esa base. Ahí tú tienes que hacer la evaluación que yo comentaba, ¿no? Verificar si sustancialmente está por debajo del valor estimado, pedir, ¿no?, que el contratista, de ser el caso, pedir que el postor acredite, tienes que hacer esa operación, ¿no? Bueno, se ha previsto de esa manera, por lo pronto eso es lo que está regulado. De pronto tal vez más adelante cambie, pero las reglas en la contratación pública se han establecido de esa manera. Así es que por lo pronto hay que considerar eso, ¿no? Porque si hacemos algo diferente, simplemente nuestro proceso puede ser nulo. Bien, señores, hay varias consultas que me están haciendo respecto al tema de los puntajes, ¿no? ¿Qué pasa si hay empate? ¿Qué pasa si dos ofertas empatan? El tema del desempate está establecido claramente en el reglamento, ¿ok? Está establecido claramente en el reglamento, ¿ya? Y les voy a dar el artículo referido al tema del desempate. Por ejemplo, si hablamos de consultorías, en general y consultorías de obras, ¿cómo haces el desempate? Ahí está establecido en el artículo 84, ¿correcto? En el artículo 84. Si hablamos de licitaciones públicas, llámese para bienes, servicios y obras, ¿no?
está establecido en el artículo 76, ¿ok? ¿no? Podemos chequear el artículo 73, 74, 75 y 76. Pero bueno, te voy a explicar de manera breve, ¿no? O sea, sin perjuicio de los artículos que te haya señalado, ya que hay varias consultas sobre empate. José, ¿qué pasa si la oferta A y la oferta B hubiesen empatado? Me dicen, ¿no? Habría que ver, depende, ¿ya? En principio, la evaluación en caso de licitación pública y concurso público, que son los procesos más grandes. Si hay empate en licitación pública, en concurso público, va a depender, ¿ya? En el caso de licitación pública, para bienes, servicios en general y ejecución de obras, ojo, licitación públicas, desempatamos de la siguiente manera. Nos vamos a un sorteo. Ojo, a licitación pública, nos vamos a un sorteo. Sorteamos al postor A y al postor B. Ahora, José, me preguntas, ¿cómo hacemos el sorteo? ¿Qué pasa? ¿Lo llamamos a la moneda? ¿No? ¿Quién tiene más años? No. El sorteo se hace de manera electrónica, se hace a través del SEACE. ¿Ok? Se hace a través del SEACE. Llamas a los postores, ahora inclusive ni siquiera lo tienes que llamar, chequéate bien las bases estándar, porque en las mismas bases estándar señala que en el caso de empates en licitaciones públicas, ojo, en licitaciones públicas, para bienes, servicios en general y ejecución de obras, se hace el sorteo. Y ese sorteo se hace a través de el SEACE, es decir, se realiza de manera electrónica. Ahora, si hablamos de un concurso público para consultorías, ojo, concurso público para consultorías, lo primero que tenemos que hacer es verificar la evaluación técnica. ¿Se acuerdan? La evaluación técnica. ¿Quién obtuvo el mejor puntaje en la evaluación técnica? Entonces, el que tuvo el mejor puntaje en evaluación técnica, a ese le vamos a otorgar la buena pro. Ahora, José, ¿qué pasa si ambos tuvieron exactamente el mismo puntaje en la oferta técnica? Ok, entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es un sorteo, ¿no? Pasamos recién al sorteo, ¿ok? Entonces, esa diferencia siempre, ¿no? Entre bienes, servicio general y ejecución de obras. Y por otro lado, el tema este de la consultoría, ¿no? En la consultoría siempre nos vamos primero por el puntaje técnico. Hemos hablado para licitación y concurso público. Ahora, ¿qué pasa en adjudicaciones simplificadas, José? ¿Qué pasa en adjudicaciones? ¿Cómo desempatamos? En el caso de adjudicaciones simplificadas, también hacemos esa diferencia, ¿no? Una cosa es bienes, servicios general y ejecución de obras. Entonces, en este caso, el primer criterio de desempate, vamos a tener que verificar si las ofertas se presenta algún postor que sea MIPE, y si es MIPE, además, que cuente con personas con discapacidad. A ese le vamos a dar preferencia. Ahora, si de pronto ninguno cumple con eso, vamos al siguiente criterio de desempate. ¿Cuál sería el siguiente criterio de desempate? Que solamente sea MIPE. No basta que algunos que hayan empatado solamente sea MIPE, a ese le damos preferencia. José, ¿qué pasa? Ninguno es MIPE. ¿Qué hacemos? Ok, vamos al tercer criterio de desempate, ¿no? Nos vamos al sorteo, ¿no? Recién nos vamos al sorteo. ¿Correcto? Nos vamos al sorteo. Por otro lado, en el caso de consultoría, adjudicación simplificada para consultoría, ¿no? Seguimos el mismo orden, ¿no? Primero chequeamos de las ofertas cuáles presentan, son MIPES y presentan, ¿no? Personal con discapacidad. A ese le damos preferencia. Pero digamos que si ninguno cumple con esa condición, vamos al siguiente criterio. ¿Cuál es el siguiente? Personas que sean solamente MIPES, ¿no? Empresas que sean solamente MIPES. Le damos preferencia. José, ninguno es MIPE. Ok, vamos al tercero. Y al tercero no es que te vayas al sorteo, ¿eh? Tienes que verificar también, ¿no? Como es consultoría, tienes que verificar el tema del puntaje técnico. ¿Cuál de esos postores tuvo mejor puntaje técnico? ¿Okay? Y en consultoría recién, como cuarta opción de desempate es, si se mantiene el empate, ¿no? Nos vamos recién, como cuarta opción, al sorteo. Y ese sorteo es a través del SEACE. Y bueno, creo que con esa hemos absuelto varias preguntas. Bien, señores, en realidad han habido varias preguntas, hemos absuelto varias de ellas. Ah, hay algunas que están quedando, pero bueno, ya temas de tiempo. Igual las consultas que estén quedando las pueden, digamos, formular al correo de consultas@oce.gov.pe. Máximo al día siguiente le están absolviendo las consultas. Igual, bueno, ya con los conceptos que hemos comentado, revisa, chequéalo, en realidad hay cosas muy importantes. Esto de acá te va a servir como base para que puedas evaluar y calificar correctamente las ofertas,
hay que evitar esos errores, ¿no? Como yo te decía, ya para ir cerrando. Primero, en principio, tus bases tienen que estar bien formuladas, bien chequeadas, ¿no? Evitar ambigüedades, cositas que te podrían afectar la evaluación y calificación, porque si tus bases están mal formuladas, ya la evaluación y calificación se te complica totalmente, ¿ok? Otro aspecto, chequear bien el tema este del anexo 3, ¿no? Ese anexo 3 y es más, ¿no? La consulta que nos hacían los amigos. José, ¿qué pasa si en mis especificaciones técnicas he pedido diversos catálogos, pero solo en el capítulo 2 he pedido un par de catálogos, nada más? ¿Qué pasa? Entonces ahí hay información ambigua, ¿verdad? En principio deberías calificar solamente con lo señalado en el capítulo 2, ¿no? Pero ya eso en sí ya te ha generado ya mucha problemática. Entonces, revisa ese punto de ahí, ¿no? Si eres entidad, chequea, pues, ¿no? Chequea que la información considerada respecto a los documentos de emisión del capítulo 2 no se contradigan a lo señalado en el capítulo 3. Ojo, haz ese match, ¿no? Y como te digo, respecto a la evaluación, calificación, es importante que te revises bien las bases. Tómate tu tiempo, señores, porque, miren, yo que brindo ahí algunas asesorías de parte del OCE, porque yo trabajo en un equipo que brinda asistencia técnica a diversas entidades. He podido advertir que en muchas ocasiones no se hace ese filtro, no se hace ese match, ¿no? He visto, por ejemplo, muchas bases que se elaboran en un día y al toque nomás se están aprobando en la tarde. Y es más, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajaba, cuando estaba haciendo mis pininos ahí, ¿no? Iniciando, pues, ¿no? Recuerdo que me decían, José, ¿sabes qué? Elabórate 5 bases, ¿no? 5 bases, tienes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para elaborarte 5 bases. Imagínate, pues, cómo te vas a elaborar 5 bases en un solo día. No, elaborar bases requiere su tiempo, requiere un análisis, tómate tu tiempo, ¿no? Y revisa bien tus bases. Si tus bases están mal formuladas, le vas a generar un problemón al comité de selección, ¿ok? Eso es por un lado. El tema del anexo que yo te decía, de pronto la calificación pues, ¿no? También el tema de la asignación de los puntajes. Recuerdo, ¿no? Es más, ¿no? Para ejemplo, yo voy ahí cometí un error para que la gente se dé cuenta, ¿no? Pero ese tema de las calificaciones y evaluaciones y los puntajes, revísalo nuevamente, ¿no? Chequéalo, dale 2 miradas, 3 miradas, porque si tú cometes un error al momento de hacer esas evaluaciones de la fórmula y todo el tema, eso sí te puede generar muchas controversias, ¿ah? De todas maneras te va a hacer una apelación y te la apelan y eso se va dilatando el proceso, dilata y es todo un tema. Otro aspecto importante que se ha podido advertir como errores clásicos es el tema de que los miembros del comité, ¿no? O los órganos a cargo del procedimiento de selección no sustentan sus decisiones, ¿no? Como decía el tema del rechazo de oferta, ¿no? Ya, ok, está por debajo del valor estimado, ya, rechazado. No se trata de eso, ok, si consideras que para ti está sustancialmente por debajo, ok, tienes que solicitar que sustente, ¿no? Y solo así, si a pesar de eso te quedan dudas aún, ya pues ahí podrías rechazar esa oferta, pero sustenta, tienes que sustentar, o sea, todas las decisiones que tú tomes durante la evaluación, calificación, admisión y otorgamiento de la buena pro tienen que estar debidamente sustentadas y fundamentadas, ¿ok? Y eso ponerlo en el acta, ese detalle ponerlo en el acta, porque en muchas ocasiones hemos visto que hay muchos procedimientos de selección que van al tribunal. ¿Por qué? Porque los funcionarios no sustentan, pues, no sustentan, ¿por qué le han rechazado la oferta? O es más, ¿no? En muchas ocasiones cuelgan el acta de buena pro y ni siquiera ponen los cuadritos, ¿no? De evaluación, por qué el postor A tuvo tantos puntos, por qué el postor B tuvo tantos puntos, por qué el postor C fue rechazado. O sea, simplemente acta de otorgamiento de la buena pro, con fecha tal, nos reunimos los integrantes del comité de selección y otorgamos la buena pro al postor A. Así de fácil, o sea, así murió, ¿no? Entonces, eso ahí, o sea, en el acta en realidad no te da mayores detalles, ¿no? Si yo soy el postor B o el postor C y quiero ver cómo ha sido la evaluación, en esa acta prácticamente no me das mayor detalle. Así es que, obviamente que yo voy a poder, automáticamente voy, pues, ¿no? Te voy a pedir, te voy a tocar la puerta de la entidad, señores. Quiero el expediente. Quiero el expediente, ¿por qué? Porque quiero verificar cómo se ha hecho la evaluación. Cómo se ha hecho la evaluación y seguramente te lo van a apelar. Así es que toma en cuenta esos detalles, ¿ok? Bien, señores, nuevamente les doy las gracias. Mi nombre es José Guamán. Estoy para servirlos y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.